Ya es, Sí. bueno, es abogada civil, ella, bueno, entre otras cosas está especializada en divorcios, ha llevado casos de divorcio, es abogada con Legalitas, de Legalitas, y bueno, si quieres la damos a paso a Cristina del Puerto. Genial. Voy a pinchar por aquí para que esté en directo. Hola, Cristina. Hola, Hola, buenos días. hola Cristina, ¿cómo estás? Hola, Cristina. Bueno, muchas gracias por pasarte hoy a contarnos un poquito esto de los divorcios, cómo se viven desde el parte pues, de lo legal, todos los papeleos y todo eso, porque claro, los datos hay que darles, aterrizarlos un poco. Eso es. Bueno, desde la parte legal, los objetivos, cosas. Creo que se corta un poco. Sí. A ver. A ver ahora, a ver si mejor. Ahora, ¿sí? ¿Mejor ahora? ¿Se escucha? Sí, parece que mejor, mejor. Sí. ¿Sí? Vale. ¿Me escucháis ahora? Sí. Sí, yo creo que mejor, sí. ¿Sí? ¿Tú nos escuchas bien a nosotros? Sí, perfecto, yo perfecto. Vale. Perfecto. Os decía que nosotros como juristas al final tenemos que ser objetivos, cosa que no ocurre en este tipo de procedimientos porque entran en juego los sentimientos. Es complicado llegar a esa objetividad, pero bueno, al final somos letrados. Claro. Sí, claro, que sois personas, pero al final pues obviamente tenéis que conseguir dejar, porque habrá clientes con los que empaticéis más, con los que empaticéis menos, pero bueno, pues al final es vuestro trabajo y es lo que tenéis que hacer, sí. Pues te queríamos preguntar por qué principalmente se divorcia la gente. Quiero decir, ¿qué es lo que alegan o cuáles son los motivos? Bueno, nosotros desde el año 2005, que hubo una modificación en la ley, ya no es necesario que se alegue la causa por la cual se produce el divorcio o la separación. Entonces, nosotros tenemos conocimiento de esas circunstancias porque, como decía anteriormente, al final entran en juego los sentimientos y ellos ya tienen la necesidad de hacernos partícipes de los motivos por los cuales se divorcian, pero ni nosotros como letrados, ni jueces ni fiscales requieren que se ponga de manifiesto cuál es la causa por la cual se produce ese divorcio o separación. Lo principal, pues al final, es desgaste de la relación, o sea, que se ve influida por terceros, a lo mejor, o incluso de familiares o no familiares, pero sobre todo es una cuestión de desgaste de la relación. Claro, porque ojo, lo que has dicho es súper importante, ¿no? Si no me equivoco, hasta 2005 había que alegar y estar como en un periodo, si no me equivoco, también Rubén lo dirá un poco mejor, que había que alegar que te divorciabas por algún motivo en concreto y que incluso estar como demostrando que llevabas un año separada ya de la pareja, ¿no? Sí, bueno, hasta el 2005 exactamente había que acreditar el motivo por el cual se solicitaba esa separación o divorcio. Afortunadamente, a partir del 2005 no es necesario, porque si ya es duro un proceso de divorcio, pues imaginaos teniendo que poner de manifiesto pues determinadas cosas que al final tendrían que quedar dentro del ámbito de la vida privada. Claro. Sí, y bueno, y te íbamos a preguntar también, Cristina, ya una vez se está iniciando el proceso de divorcio, sobre todo cuando al final pues no se llegan a unos acuerdos, o sea, ¿cuáles son dónde hay menos acuerdos? O sea, ¿cuáles son pues los ámbitos en los que suele haber que pelear más entre las dos partes? Pues el principal es la custodia, porque aunque parezca mentira, sí que es verdad y afortunadamente ambos progenitores o la mayor parte de los progenitores lo que quieren es una custodia compartida, siempre y cuando puedan gestionarlo. Y es el principal problema, el tema de la custodia. Sí que tenemos una tradición como más es el hecho de que sea la madre la que tenga la custodia de los hijos, pero afortunadamente ese concepto está cambiando. Entonces el principal problema o el principal motivo de discusión es la custodia de los hijos y con ello la pensión de alimentos, claro. Claro, y te quería preguntar justo esto del tema de la custodia, dices que está cambiando, ya se está empezando a ver, porque hasta ahora era siempre el peso recaía en la mujer, ahora empieza a recaer también el peso en el hombre, ¿no? Entiendo, bueno, en la otra pareja, en el caso de parejas de matrimonios heterosexuales. Sí, bueno, está cambiando porque realmente tenemos vidas muy parecidas. Antiguamente lo lógico
quiero decir entre comillas siempre, porque siempre hay excepciones, pero lo normal era que la madre se quedase al cuidado de la familia en el hogar y que el padre fuese el que se encargase de trabajar fuera de casa. Entonces el tema de la custodia, que la custodia fuese a favor de los padres, era como algo que no tenía ningún sentido, porque no podía hacer frente al cuidado de sus hijos. A fecha de hoy, la mayor parte de las parejas pues trabajan fuera de casa, la mayor parte de las parejas se encargan de la misma manera del cuidado de sus hijos, entonces cuando se produce la separación o divorcio, ambos quieren seguir gestionando el cuidado de sus hijos como lo habían hecho hasta el momento. Hay excepciones como todo, porque cada familia es un mundo, lógicamente, pero eso va cambiando porque nuestras circunstancias también lo han hecho. Sí, totalmente. Y te queríamos preguntar, por ejemplo, ¿dónde, bueno, más o menos lo has dicho, pero dónde hay menos acuerdo en general en todo? Tema, sobre todo cuando desde el punto de vista económico, tema de pensión y con el uso de la vivienda familiar. Al final el uso de la vivienda familiar se le otorga a los menores y con ello al progenitor que tiene la custodia. Entonces, cuando es una custodia compartida, ese uso de vivienda familiar es lo que genera más conflicto a la hora de llegar a un acuerdo. Principalmente son esos puntos, porque con respecto a cómo gestionamos vacaciones o cómo gestionamos gastos extraordinarios o qué pasa con el Día del Padre o de la Madre, eso no suele generar mucho conflicto. La gente es bastante solidaria y entiende que al final los días importantes tienen que pasarlos con ambos y no genera mucho conflicto. Pero cuando hablamos de patrimonio, de pensión o de uso de la vivienda, ahí sí que hay problemas. Y bueno, yo también te iba a preguntar, Cristina, bueno, desde 2005, o sea, en 2005, además de la reforma del divorcio, también se permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo, del mismo género, y te iba a preguntar, bueno, o sea, dentro de la comunidad LGTB, o sea, bueno, hay menos divorcios también porque hay menos matrimonios, pero si se está, bueno, si estáis viendo algunas diferencias entre personas LGTB que se suelen divorciar, si está habiendo un aumento, o sea, cuáles serían, bueno, algunos datos que nos puedas dar sobre divorcios entre personas LGTB. Bueno, así datos estadísticos nosotros no disponemos de ellos, os puedo referir a las consultas que solemos tratar. Es cierto que en el último año ha habido un aumento de divorcios tanto a nivel de parejas heterosexuales como homosexuales, o sea, hay que decir que la pandemia ha hecho muchísimo daño y después de la pandemia ha habido un repunte de divorcios. No hemos notado algo significativo con respecto a este tipo de colectivos, sino que es algo pues que esperamos, o sea, dentro de la normalidad. No es que haya mucho más porcentaje de divorcios en este caso que de parejas heterosexuales, para nada. Claro. Mira, justo dos cosas. Por aquí dice, Black dice, mejor casarse de palabra no más. Nuevo Samsung Galaxy Z Flip 4, disponible en samsung.com. Y luego pregunta Sergio el tema de la separación de bienes, sí o no, ¿influye, no influye? ¿Se está haciendo más, menos ahora? Independientemente de que en cada comunidad autónoma esto ya viene de base o no. Sí, bueno, se está haciendo más también, pero por lo que decía anteriormente de las tradiciones. Antiguamente pues solo se aportaba un sueldo a la familia y a fecha de cada uno tiene sus propios ingresos, entonces la situación empieza a ser distinta y empieza a tener un poco el concepto de cada uno su propio patrimonio. Sí que es verdad que por defecto en algunas comunidades autónomas pues al escala la cantidad de gananciales sí que hay un aumento de separación de bienes. Sí, claro, porque hay algunas comunidades autónomas que por defecto incluyen la separación de bienes, ¿no? Como, bueno, Cataluña se me viene a esta, pero por ejemplo creo que en Madrid por defecto no. No, Madrid no. Madrid es sociedad de gananciales, salvo que se hagan capitulaciones. Claro. Eso por aquí dice Wololo, primero casarse, después no casarse y hacer separación de bienes en la segunda. ¿Habéis visto alguna vez algún caso así, por ejemplo, en segundas nupcias, separación de bienes ya? Sí. Bueno, es que es prácticamente por defecto ya. Mira.
Sí, Claro. sí. Ahí sí que hay un alto porcentaje de gente que cuando se casa por segunda vez decide hacer separación de bienes. Sí. Sí. Lo que no influye después en la pensión compensatoria tampoco, pero bueno, que se suele hacer, separar el patrimonio, sobre todo tienen el concepto de que el patrimonio que ellos ya tienen, pues después se puedan ver perjudicados sus hijos con el tema de la herencia, que nada tiene que ver, pero bueno, parten un poco de esa base y tienden a protegerlo a través de la separación de bienes. Y luego te queríamos preguntar, que nos está comentando Sergio por el pinganillo, el tema de los famosos si hacen esos contratos prematrimoniales tan chungos, ¿no? Como por ejemplo el de este año, que es que nos ha tenido muy locos a todos, el de Jennifer López y Ben Affleck, que bueno, que decían esas cosas tan locas. Sí, bueno, contrato prematrimonial en España no podríamos hacer porque no podemos gestionar qué va a pasar con nuestros hijos antes de que pase. Entonces, aunque lleguemos a un acuerdo de que la custodia va a ser para uno o para otro, como al final tiene que ser cuando hay menores un proceso judicial, da igual lo que firmemos antes. Y que se firma, pues es temas relacionados con los bienes, la separación de bienes, pero prematrimonial estamos obligados a dar. Sí. O sea que eso en España no tendría ninguna validez política legal, ¿no? Nada. O sea que por mucho algún famoso que nos venga diciendo que ha hecho un contrato prematrimonial aquí en España no... Con respecto al patrimonio sí, pero con respecto a qué va a pasar con nuestros hijos o quién va a tener el uso de la vivienda familiar en el caso de una separación o divorcio, no, porque al final es un proceso que es judicial, es cuando hay menores, hay que intervenir el fiscal, o sea que por mucho que hayamos acordado, si no beneficia, o sea, no se va a exigir ese cumplimiento. Claro. Claro, justo, mira, aquí has mencionado antes el tema de la separación, perdón, las parejas de hecho y los matrimonios, y por aquí Lubla nos pregunta qué diferencia hay entre los matrimonios y las parejas de hecho. Bueno, pues si quieres dar alguna pincelada sobre ello. Bueno, al final también depende mucho de las comunidades autónomas. De los matrimonios en gran parte de las comunidades autónomas pues se generan una serie de derechos hereditarios, da lugar a la pensión compensatoria, y en otras comunidades autónomas pues bueno, los matrimonios en general, todas las comunidades autónomas tienen ese tipo de derechos, pero las parejas de hecho, por ejemplo la Comunidad Autónoma de Madrid, no generan ni derechos hereditarios ni se podría reclamar una pensión compensatoria, porque esta se establece cuando se produce la ruptura del matrimonio. Entonces, si no hay matrimonio, no ha lugar a ese tipo de derechos. Otra cosa distinta es cuando tenemos hijos, es decir, las medidas que se vayan a adoptar por los hijos son exactamente iguales, da igual que la relación sea pareja de hecho, sea matrimonio, van a ser exactamente iguales, pero nuestros derechos como matrimonio son distintos a pareja de hecho. Claro. Y Vale. luego... Vale, Juli, dale. No, si yo aquí me lanzo a pregunta, Rubén, que tienes mucho interés tú también. Nada, yo iba a preguntar, pues eso, ya que, bueno, hemos hablado un poco, pues eso, ¿no? De las cosas que causan más desacuerdo, de razón, bueno, no de razones, o sea, pero... Y ya una vez ha empezado todo este proceso, más o menos cuánto tardaría el proceso de un divorcio, o sea, ¿cuál es la media? Bueno, depende si es de mutuo acuerdo, es contencioso. Si es de mutuo acuerdo, pues lo podemos tener resuelto en un plazo más o menos de 6 meses. Incluso si es de mutuo acuerdo y no tenemos hijos en común, lo podríamos gestionar ante notario. Entonces sería mucho más rápido el proceso. Si es contencioso, ahí así que se podría demorar incluso hasta 1 año. Son procedimientos que requieren una agilidad especial porque hay menores, en los que hay menores sobre todo. Pero si es un contencioso, al final hay que practicar prueba, hay que celebrar una vista, etcétera. Entonces puede demorar bastante más el proceso. Y yo creo que ya para terminar vamos a preguntar, por aquí dice alguien, por aquí dicen, a ver, ¿y por qué la gente se casa si te arriesgas a tener que pagar una pensión compensatoria? Bueno, yo esta me la sé, por amor. Afortunadamente, que al final la gente se une por amor. Te queríamos, pero la última pregunta es que ¿qué se tiene que hacer? Bueno, no tengo ni idea de qué papeles hay que seguir para alguien, si hay aquí algún maldito maldita que se quiere divorciar. Oye, ¿qué hay que hacer para divorciarse? No tengo ni idea. Yo lo primero que haría es buscar en Google, o sea, ¿qué habría que hacer? Creo que habría
ponerse en contacto con un abogado porque es necesario sí o sí, aunque sea de mutuo acuerdo contencioso, el tener la asistencia de un letrado. Entonces, pues el querer divorciarse e iniciar los trámites, porque aunque la otra parte se niegue a facilitar el divorcio, al final el divorcio se va a llevar a efecto sí o sí. Entonces, lo primero, ponerse en contacto con un letrado para que no se hagan cosas que puedan perjudicar el proceso. Vale, pues mira, justo ahí queda todos estos conocimientos y consejos que nos has dado. Cristina, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. No sé si Rubén tienes alguna duda más. No, en principio nada más. O sea, darte las gracias, Cristina, por pasar, por tu disponibilidad y bueno, y por todas las respuestas que nos has dado. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Cristina. Hasta luego. A ver.